siempre es bueno mirar la política de un costado. Es nuevito, no tiene ni 24 horas este viraje en el gobierno nacional, más allá de que los paladares negros de Macri, como son Marcos Peña y Rogelio Frigerio, se encarguen de decir de que no hay cambio en la política. Pero el hecho de que se haya ido Pratgay, Alfonso Pratgay, y que el gobierno ayer haya salido titulado en todos los medios televisivos, echaron a Pratgay. Y hoy comienza a ver, se ve que motorizaron desde el gobierno el hecho de que el Ejecutivo está haciendo lo indecible para que Pratgay se quede en algún lugar del Poder Ejecutivo. ¿Esto perjudica o beneficia a la provincia del Chaco que se haya ido Pratgay? ¿Quién ganó, la política o la economía? ¿Cómo ves vos? Tenía una muy buena relación entre Rogelio Frigerio y Domingo Pepo, pero ¿esto qué pasa? Bueno, la verdad que los resultados los veremos post acción de los nuevos ministros, esa es la realidad. Desde el punto de vista político, sí, Rogelio Frigerio es una persona con una amplitud política más importante y con un desarrollo que tenía que ver justamente mucho el gobernador y su equipo para desarrollar el esquema político. Obviamente a Pratgay lo escuchamos muchas veces desde su ámbito académico hasta una crítica en algún momento que fue muy dura hacia nosotros, la gente del interior, cuando decía que un negrito del interior nos vendría a gobernar. La verdad que cuando te das cuenta que la política y la economía y las decisiones tienen que ver con un contexto que tiene que usarse no solamente desde el punto de vista académico, sino tener calle y a partir de tener calle también tener sentido común. No se puede ejercer en ningún país del mundo una receta económica que funcione de acuerdo a un libro. Esta es la realidad. Entonces, tiene que haber una conjunción entre lo político y lo económico. La teoría y la práctica. Y lo político, ¿no? Y lo económico. Claro. O sea, es absolutamente real. Cada decisión que vos tomás en materia económica, por supuesto que hay un beneficio y hay alguien que pierde. La decisión tiene que ser la correcta para que uno pueda avanzar como país, para que pueda avanzar sobre la sociedad en su conjunto. Creo que Pratgay se fue con un librito abajo, ese librito lo quiso usar y lamentablemente vemos hoy justamente las consecuencias, la falta de actividad económica, cierre de pymes, vacaciones adelantadas, desempleo, caída del salario. Todas estas cuestiones tienen que ver con ese libro que llevó Pratgay al Ministerio de Economía. No es la realidad del país, no es lo que nosotros pretendemos como argentinos y no es la solución. No es la solución, ni para los mercados, que tampoco nos miran con un halago espectacular para decir voy a invertir en Argentina porque no hay nada resuelto, y obviamente menos todavía para la sociedad, que ha perdido poder adquisitivo y que hoy ve que las pequeñas y medianas empresas están tambaleando permanentemente. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que ahí, obviamente, siempre es bueno tomar un aire y un respiro para ver si hay gente que tenga la capacidad adecuada para resolver la problemática de las diferentes cuestiones. Pero esto tiene que ver también con la decisión que tome Mauricio Macri. Ustedes saben y todos sabemos que en los gobiernos quien genera la confianza o la desconfianza es el presidente. Sí. A partir de allí debe tener su equipo de trabajo y el equipo de trabajo debe generar esto. Mauricio Macri no está acreditando, digamos, ante la sociedad ni tampoco ante los grupos de inversores la coherencia necesaria para poder generar la confianza. La promesa que hizo, ¿no? Claro, porque equivocó los caminos, porque entre la equivocación de los caminos de no ver la realidad del país o de pretender entender otra realidad. Argentina es un país complejo desde multiplicidad de cuestiones, desde su geografía, desde su tipo de desarrollo que ha tenido a lo largo de muchos años y de los vaivenes económicos que hemos generado. Entonces somos poco creíbles. Tenemos que generar credibilidad, pero para generar credibilidad hay que ser sinceros y hay que mirarse de frente y decir la realidad. Pero no pasa por lo que pretende justamente Mauricio Macri, que es bajar la inflación con índices que tengan que ver justamente con la falta de actividad económica. Eso obviamente daña a una gran parte de la sociedad.
La otra cuestión es que tampoco te puedo creer cuando tenés causas a partir de Panama Papers o cualquier otra de las causas que tiene él y su equipo de gobierno. Obviamente New York Times no figura en ninguna de las redes de Clarín, pero ha sido caratulado como el presidente más corrupto que tiene el mundo en estos momentos. O sea, esas son las realidades. Entonces, cuando vos tenés esas cuestiones allí en danza, es muy difícil que vengan inversiones a la Argentina, y obviamente tampoco puede consolidar que la masa de la sociedad en su conjunto acompañe procesos en los cuales sabe que antes no llegaba al 28, después no llegaba al 25, ahora no llega al 20 y dentro de unos días no va a llegar al 15. Esa es la realidad. Dani, hablaste de que el Chaco aumentó casi un 60% su destino para la acción social. Digamos, con recursos provinciales. Con recursos provinciales. Algunos llaman a la acción social asistencialismo, otros definen directamente el asistencialismo. Se supo ayer y se viralizó en las redes sociales y en todos los portales y en la televisión de que supuestamente Tiso Talavera, el dirigente social, retiró 110.000 pesos de su cuenta. Eso enseguida se acompañó y se adjudicó a que desde el Banco del Chaco le pagaron para que no siga haciendo lío. Supuesto Talavera y dijo: voy a tomar otra sede del Banco del Chaco. Esto fue un disparador para que la Comisión de Justicia y Paz dijera de que el gobierno tiene que controlar un poco más a los movimientos sociales, y etcétera, etcétera. Y Tito López dijo: la Iglesia, definiendo a la Comisión de Justicia y Paz, no tiene autoridad moral porque no está con los pobres, está con los ricos. Todo este enjambre, ¿vos creés que en algún momento un gobierno, en el caso de ustedes, puede crear, así como creó el CONES, puede crear un organismo que comience a trabajar para construir ese otro Chaco donde el asistencialismo se pueda cambiar por el trabajo, por la producción, por lo laboral? Ahí sacaría dos temas. Uno es cierto, nadie pretende generar un esquema de asistencialismo. Uno pretende tratar de los recursos del Estado lograr justamente distribuirlos de la mejor manera para que generen justamente los mayores de los beneficios. Nadie habla de los 11 millones de pesos que se llevó Lilita Carrió a partir de un esquema judicial que sale más caro que Tiso Talavera por 180.000, por decir un ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí. No defiendo a Tiso ni critico a Lilita, quiero decir la realidad. O sea, fíjense la realidad. Hay una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad. Más de 1.500 millones de pesos que tenemos que distribuir en pocas personas, que tienen que ver con un juicio que en algunos casos, en otros términos dirían ladrones con guantes blancos, en otros términos dirían sobre los piqueteros lo mismo. Dicen que hay un estudio de televisión, que incluso un estudio de abogacía, que incluso el titular de ese estudio fue antes funcionario de Ángel Rosa, que lleva casi 100 millones de pesos. Por eso, o sea, esa es la realidad. Entonces, no podemos ser críticos por ser críticos solamente. Obviamente, ningún gobierno, yo tampoco pretendo en ningún momento generar asistencialismo para que no se trabaje. Yo pretendo generar una asistencia que sea al acorde, como la que te dije en el bloque anterior. 50 millones de pesos al sector productivo, hoy son 350 millones de cosecha. Esa es la realidad. Una vivienda que construye un grupo social, más allá de la solución habitacional a la familia que va a vivir, es meses de trabajo para quienes levantan la vivienda. Sí, son puestos de trabajo. Esa es la realidad. O sea, vos me decís, ¿es lo ideal? No, no es lo ideal. La Argentina ideal debe tener 30 años consecutivos mínimos de crecimiento a razón del 4, 5, 6%. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una solvencia sobre las diferentes prácticas y poder hacer los análisis correspondientes en materia macro y microeconómica para poder resolver todas esas cuestiones.
discutimos el presupuesto, cómo lo vamos a cerrar, y cuando hay que votar no generamos el proceso de endeudamiento. El mismo bloque que representa al gobierno nacional. O sea, fíjense la dicotomía sobre los pensamientos reales. Lo que tenemos que hacer es sentarnos todos los bloques de los diferentes pensamientos políticos y aglutinarnos en un solo pensamiento que tenga que ver con la construcción de la Argentina para los próximos 30 años. Y tiene que ver con cualquier partido político. No importa cuál es el partido político, sí tiene que haber una consolidación de un sistema económico que sea el acorde para que en algún momento dejemos de dar asistencia por dar asistencia. Nadie pretende dar una asistencia para que no se trabaje, porque sabemos que degradamos a la familia. Pero también tenemos que entender de que hay situaciones en las cuales uno se hace cargo con una mochila que arranca un 10 de diciembre y termina a los 4 años, al 10 de diciembre, y debe resolver toda la problemática rápidamente. Esas son las realidades. Entonces, tenés que resolver, por un lado, sector productivo, y tenés que inyectarle dinero. Por el otro lado, planificar la Argentina para que sea competitiva, para que tu producto no solamente sea competitivo desde el punto de vista económico, sino que sea competitivo desde el punto de vista de la calidad. Y eso no se logra de un día para el otro. ¿Por qué? Porque empezás a crecer, como empezó a crecer la Argentina durante el gobierno de Néstor y de Cristina, y aparecen las crisis de crecimiento. Te falta energía, te faltan rutas, claro, te faltan los puertos, te falta, y todo no eso se acompaña la inversión. ¿Sabe cuánto necesita la Argentina en materia de infraestructura para resolver las diferentes problemáticas? Más de 500.000 pesos por habitante. Entonces, ¿lo vas a lograr en 4 años? No, porque no alcanzás ni a emitir los billetes de esa cantidad. ¿Entendés? No te digo generarlo, ni a emitirlo. Entonces tenemos que entender de que nos tenemos que consolidar en un modelo político que sea por encima de los partidos políticos. Yo insisto en esto, Daniel. ¿Qué pasa? Y ahí quizás juegue un rol preponderante, porque el gobernador debe estar incluso para apagar el incendio, una especie de bombero, digamos. Pero el vicegobernador, que tiene esa misión y que la cumpliste fehacientemente, te fuiste al exterior, hiciste joint ventures con otros lugares para incluso traer capitales, en fin. ¿Qué pasa si se crea una unidad para políticas de Estado y pensar en cambiar la matriz productiva incluso, o cambiar el sistema? Antes el 70% estaba en el área primaria y secundaria. O sea, el agro y la industria. Hoy está, creo que, el 30%. Entonces, cambiar ese esquema, ese paradigma, ¿cuándo lo vamos a empezar a hacer? Precisamente para que uno hasta incluso pueda decir, bueno, lo voy a pensar a un Chaco como un país. Y no solamente, pero no me conteste. Me voy a la pausa y a la vuelta te dejo ese cargo, y ya se está yendo el programa y no empezamos a hablar todavía. Pero qué bronca me da. La pausa, director. Con el objeto de anunciar toda una operatoria que nos permite promover el sistema de premios por cumplimiento por parte de contribuyentes de distintos tributos del municipio de la ciudad. El próximo 18 de enero vence el plazo para el pago anticipado del sistema de patentes, del régimen de patentes, del concepto de la obligación tributaria de patentes, tanto para vehículos como motos de pequeños contribuyentes en el municipio de la ciudad. Y a su vez tenemos vencimientos por pago anticipado para los meses de enero, febrero y marzo. Enero, como dije, 18 de enero vence el plazo para el tema de patentes, 13 al 15 de febrero el impuesto inmobiliario urbano, y con posterioridad en el mes de marzo para la tasa de servicios municipales. ¿Cuáles eran los estímulos que existían por parte del municipio de la ciudad? En primer lugar, si uno pagaba en forma anticipada tenía 10% de descuento. Es decir, si tenía una obligación de 100, pagaba 90 pesos si efectivamente lograba pagar antes del 18 de enero. Pero, adicionalmente, si había cumplido su obligación tributaria durante el año anterior, esto es, en el año 2016, tuvo las posibilidades de pagar el impuesto en forma anticipada, y esto obviamente acredita también para otro descuento alternativo del 10%. Entonces,
el contribuyente de una patente de un vehículo, se denomina pequeño contribuyente, no aquel que acumula una cantidad enorme de vehículos o autos, más de 5 por lo menos, lo que puede hacer es pagar al contado 10%. Si pagó en forma regular el año pasado o durante las 6 cuotas con un régimen regular o pagó anticipadamente, automáticamente tiene un 10% más de descuento. Pero ahora agregamos un incentivo más. En la hipótesis de un contribuyente que no pagó en tiempo y en forma las 6 cuotas, tiene la posibilidad, pagando o regularizando esto antes del 18 de enero, si le quedó algún remanente, etcétera, de un descuento del 5%. Entonces, conclusión, un contribuyente el año pasado pudo haber pagado en 6 cuotas y cumplió regularmente. Eso acredita el 10% correspondiente. Y si paga al contado antes del 18 de enero, tiene el otro 10%, o sea, un 20%. ¿Qué pasa si hay un contribuyente que en vez de cumplir regularmente las 6 cuotas, incumplió alguna de ellas? Bueno, tiene la posibilidad de, si cumple regularmente y está al día, puede acceder al 5% correspondiente. Entonces, eso es un estímulo importante. Nosotros tenemos 24 cajas municipales abiertas para la operatoria, las cajas centrales de 7 de la mañana a 19:30 horas, y a su vez también tenemos 24 cajas con distintos niveles y operatorias de cumplimiento en el ámbito de la ciudad de Resistencia. Pero a su vez el contribuyente puede hacer la consulta en página web, imprimir su boleta y a su vez, si tiene un sistema de home banking a través de la red Link, también puede efectuar el pago electrónico. Es decir, un contribuyente tiene las siguientes facilidades. No recibió su boleta, va a la página web, emite su boleta y en virtud de la emisión de su boleta puede pagar a través de un sistema electrónico, vía la red Link de home banking o a través de 24 cajeros, y dentro de esos 24 cajeros lo puede hacer en caja central desde 7 de la mañana a 19:30 durante todos los días hábiles durante el mes de enero. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer también, para que quede claro, o sea, una persona pudo haber cumplido las 6 cuotas el año pasado, 2016, y ahora paga el 2017, antes del 18 de enero, tiene 10% por pago anticipado y 10% por buen cumplimiento fiscal. Otro contribuyente que haya incumplido la última cuota y ahora puede estar en condiciones de regularizar, va con un 5% más. Entonces, el buen cumplidor, sea porque pagó el pago anticipado el año pasado o paga los 2 pagos anticipados, se hace un 20% de descuento. O si pagó en 6 cuotas en forma regular, también puede tener el 20% de descuento. O si incumplió en el pago regular de una cuota, en realidad en vez del 20% puede tener el 15% de descuento.